Bueno, Tenemos el gran gusto y el honor de tener a Gustavo Veiga con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. hola Roberto, el gusto es mío, otra vez acá conversando sobre los temas de Uruguay. Sí, tuviste ahí la oportunidad, mientras nosotros esperábamos ahí en el anfiteatro que empezara el acto, porque estaba contigo, Yamandu Orce y Ah, Carolina Cose en la conferencia de prensa, ¿no? sí, pero ¿Dónde? no nos cruzamos al final, no nos No, vimos. no, 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 yo estaba arriba en el anfiteatro. Ah, ok. ¿Vos los entrevistaste ahí? Sí, pero los entrevisté en la conferencia, estuve escuchando un rato, después me tenía que ir Mm. porque fue un día que yo habitualmente doy clase en la facultad, pero sí los entrevisté a solas, me dieron 10 minutos para hablar con ellos, que fue la entrevista que publiqué en Página 12. Exacto. De eso queríamos hablar, Gustavo, de eso queríamos hablar. La leímos con mucho interés. Ahora, ¿sabés qué? Nos gustaría ese metamensaje, la sensación que fuiste llevando de ese encuentro. El personal, el tuyo, de piel. Mirá, a ver, yo no los conocía a ninguno de los dos personalmente, nunca los había entrevistado, sí a otros protagonistas de la política de Uruguay, pero no a Carolina y tampoco a Yamandú. Tenía referencias, obviamente, porque conozco gente del Frente Amplio, más que nada del Frente Amplio, también del Partido Nacional, algún Colorado. Y bueno, la primera sensación, ellos estaban un poco también bajo apremio porque tenían la conferencia de prensa, me dieron una exclusiva porque vos sabés que el acto fue coorganizador el Grupo Octubre, que maneja Página 12, el diario donde yo trabajo. Entonces me dieron ese espacio, después pasé por la conferencia y después estaba el acto en el que vos estuviste ahí en el Grupo Octubre, que tiene ese lugar tan lindo en la calle Sarmiento. Bueno, y la sensación que me quedó de ese encuentro, los pocos minutos que pudimos hablar, es la típica cordialidad uruguaya, oriental. Me parece que Yamandú está muy habituado a hablar, es más expansivo. Carolina me parece más seria en términos, no porque Yamandú no lo sea, sino porque me parece que es más directa en su estilo de dialogar, ¿no? Tal vez un poco más precisa y al mismo tiempo como que establece una distancia entre el interlocutor, en este caso un periodista, y ella misma. Yamandú me parece en ese aspecto, incluso lo que vi con la gente de ahí, que claro, como fue intendente de Canelones. Carolina también lo fue de Montevideo, pero me refiero que debe tener una relación con la gente muy afable, muy directa. Esa es la impresión que me quedó a mí, que imagínate, es muy subjetiva y de poco tiempo que conviví ahí con ellos en una oficina. Sí, 10 minutos es poquísimo. ¿Y la Poquito. gestualidad que hubo entre los dos, cómo la viste? Ellos venían de competir por la candidatura, ¿no? ¿Cómo viste ese vínculo? ¿Se pudo ver Bueno, algo? no, bien, a ver, mira, te cuento una anécdota que está reflejada en la nota, porque ella dice que no está de acuerdo con algo que menciona Yamandú al principio de la entrevista. Igual te aclaro, 10 minutos de entrevista o un poco más. Da tiempo para hacer 10 preguntas. Parece mentira, pero... y además cuando uno tiene el oficio, el periodista aprovecha el tiempo lo más que puede. Incluso a pesar de algún contratiempo que tuvo el compañero reportero gráfico con el celular, que se le bloqueó y se escuchaba una música que interrumpía el diálogo. Pero a lo que iba es que en un momento Yamandú dice, yo creo que Uruguay está dividido en dos, ¿no? Y Carolina apenas termina él de responder, dice, bueno, yo me permito decir que no estoy muy de acuerdo con lo que dice Yamandú, ¿se entiende? Como que no estaba de acuerdo con esa caracterización del pueblo uruguayo y bajó un mensaje que está escrito en la nota de unidad, de que todo el pueblo uruguayo tiene objetivos comunes, ¿no? De convivencia democrática, más allá de los colores políticos. Pero bueno, es una anécdota, tampoco la quiero dimensionar o ponerla en una dimensión que no es este, la de algo importante, ¿se entiende? Ni siquiera es un matiz, ni siquiera es una discrepancia.
Pero es una pequeña muestra, digamos, de una representación mayor, quizás, ¿no? Es decir, quizás estamos poniéndole la lupa demasiado a un encuentro tan corto. Eh, Gustavo, y la Sí. sensación que tenés ahora desde tu experiencia como periodista, ¿cuál es tu formación política? Está, en caso de Yamandú presidente, mm, Milei acá, ¿cómo es? Que lo preguntaste concretamente, ¿no? Pero ¿cuál Sí. es la tuya? Sí, yo se lo pregunté. A ver, hay una cuestión que yo me fui dando cuenta con los años de viajar a Uruguay por trabajo, de hablar con amigos uruguayos, que los tengo, digamos. Me permito nombrar a Gabriel Otero, que es diputado nacional del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular, que es músico además, con el que converso bastante. Incluso vino acá a la Argentina porque yo le organicé un par de charlas. Pablo Lecha. Bueno, y podría nombrarte otros amigos, incluso alguno que vive en la Argentina. Pero la sensación que me queda de esta situación de Yamandú candidato, Carolina, es que el uruguayo en general, el político uruguayo, tiene un respeto por las normas constitucionales y por la institucionalidad democrática que no existe por ahí en el resto de los países de América del Sur. Podría decirte que en un momento dado podía ver eso o haberlo percibido en Bolivia, pero cuando empezaron las internas tan graves, tan virulentas entre Evo y Arce, eso ya como que se diluyó. ¿M? Te digo a propósito de los 10 minutos con ellos, que yo estuve con Luis Arce, el presidente de Bolivia, y me dieron 15 minutos, que no es mucho más, aunque parezca un 50% más de tiempo. Y hice una entrevista también que salió en página 12. Lo que digo es que ese respeto por la institucionalidad, entonces noto que en Uruguay hay un respeto por las formas que no hay por ahí en otros países, donde acá tenemos a un presidente como Milei que insulta, grita, trata mal a la gente, trata mal a la oposición, incluso a la oposición que es dócil con él. Eso no lo ves, es decir, ¿ves ahí una característica de estilo o en lo republicano? ¿Cómo sería esa diferencia? Sí, llámalo republicano o en el respeto a las investiduras, producto de una convivencia democrática que en Uruguay también tiene sus años, como ya en la Argentina. Por suerte, nosotros hemos pasado ya los 40 años aún con todas estas dificultades, obvio, dentro de un marco de democracia tutelada, este, que tiene, digamos, falta de respeto a la institucionalidad, porque acá en democracia yo no me quiero olvidar que siguió desapareciendo gente, sigue habiendo intentos de crímenes políticos, hubo un intento de magnicidio con la expresidenta Cristina Kirchner. O sea, la situación en la Argentina está recontra complicada y es muy semejante a lo que pasó en Brasil cuando ganó Bolsonaro. Ese lenguaje violento, soez. Bueno, el otro día escuchaba hablando en una reunión política con una persona que es de Chile, que me decía que todo lo que generalmente pasa en la Argentina antes, después se repite en Chile. Yo podría decir, todo lo que pasa en Brasil se repite en la Argentina. Y todo lo que pasó en las épocas de dictadura en América del Sur empezó en Brasil y después se repitió en el resto de los países. Dictadura de Brasil 64, del siglo XX, 1964, e incluso Brasil, bajo dictadura, apoyó el golpe desde su embajada en Chile, el golpe contra Salvador Allende. Y fue donde se gestó de alguna manera casi el Plan Cóndor. Así que, lamentablemente, espero que esta modalidad de Argentina no se replique demasiado y que Milei pueda ser derrotado en las urnas el año que viene, si llega, porque hay una situación de una violencia tal y de una conflictividad socioeconómica tal que en cualquier momento vos pones un fósforo y explota el polvorín. Y no estoy hablando de Buenos Aires, en cualquier provincia. Vos vivís acá y lo debés percibir. Esa es mi sensación. Y vos como docente de la universidad, me imagino que debes estar en una.
tremenda. ¿Vos sos docente de la UBA? Sí, sí, en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata, que en este momento las dos están tomadas, sociales, la facultad donde doy clase yo acá en Buenos Aires, en el barrio de Constitución, y la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales en La Plata, también están en un estado de deliberación, conflictividad y lucha, como lo están siendo en otros lugares del país, en otras unidades académicas, se está dando esto, ¿no? Se está replicando. Y ese efecto dominó con la juventud, con los estudiantes de las universidades nacionales en plan de lucha, se replica a escala, ¿se entiende? Y bueno, yo creo que hay voluntad de movilizarse, gente en la calle. Vos fíjate, yo he ido a las marchas de los jubilados, a las marchas de la defensa de la universidad pública, las dos que hubo, el 23 de abril y la última a principios de este mes. Y esto va a seguir. Te, te llevo a tu rol docente un ratito. Cierran diarios, cierran radios, los canales de televisión de aire los ve cada vez menos gente joven. ¿Qué, cuáles son los roles y los laburos que los periodistas van a tener? Mirá, o sea, hay periodistas que son influencers y influencers que la juegan de periodistas. ¿Qué es eso? A Eh, ver, contame, definime eso, a ver. Sí, a ver, los periodistas celebrities, los periodistas que aparecen interactuando todo el tiempo fuera de su ámbito profesional, ¿no? Me refiero fuera de sus programas, porque el que tiene un programa, yo te digo, no tengo mucha posibilidad de escuchar radio, lo hago cuando voy en el auto, no en mi casa, y sí estoy en las redes, pero cuando un periodista sale de su ámbito encapsulado de un programa de televisión o de radio, hay muchos que interactúan en las redes, ¿no? Y se la pasan puteándose con otros o diciendo cosas. Y están los que no. Yo generalmente te diría que nunca intervengo en disputas coloquiales, ideológicas, a través de las redes. Puedo retuitear algo que me pareció que merece difundirse, ¿no? Ahí está mi cuenta de Twitter para, para afirmarlo. Y a su vez en las redes sociales hay youtubers, influencers, como se dice ahora, que la van de periodistas, ¿no? Y bueno, tienen, digamos, una dimensión de llegada que muchos periodistas no tienen. A mí no me preocupa demasiado eso. Yo vengo de una época analógica, me considero analógico, no renuncié a conocer todos los formatos de redes disponibles, no reniego de la tecnología, porque si hubo una revolución en el mundo en las últimas décadas fue la revolución tecnológica que nos cambió la vida por completo. Entonces sería un necio si yo no me hubiera habituado, por lo menos con el escaso conocimiento que tengo, a ese mundo multimedia de las redes. ¿Se entiende lo que digo? Sí. De manera que creo que es un campo, el virtual, donde batallar, pero yo prefiero hacerlo en la presencialidad. Prefiero hacerlo en la calle, a las redes, prefiero hacerlo en la universidad pública, en el ámbito de las aulas, a hacerlo en una red social, y así con todas las cosas. Y en la gráfica que tenés un lugar de privilegio. Sí, de privilegio depende por dónde se lo mire, para opinar o decir o investigar y escribir las cosas que uno quiere decir. Sí, tal vez no de privilegio en términos económicos como periodista. Vos sabés que los salarios de los periodistas en la Argentina están muy deprimidos, están muy a la baja y mi caso no es la excepción, ¿no? De manera que se paga muy poco, salvo en los casos de periodistas que, como decía recién, son celebridades, entre comillas, o trabajan en la televisión, que tienen otro índice de ingresos muy distinto al que tiene un periodista de la gráfica, sea de un medio impreso o sea de un medio digital. Entonces, cuando es medio desesperanzador para tus alumnos esto.
Sí, no sé si para mi salud, porque soy bastante resiliente. Yo me considero, es una palabrita que me gusta, la resiliencia. Esto de tener capacidad de adaptación a las situaciones difíciles. Creo tenerla, creo que no me gana la alienación. Ayer en una reunión de un colectivo que yo integro, dicho sea de paso lo menciono, la red de intelectuales artistas en defensa de la humanidad, capítulo Argentina. Bueno, ahí hay gente muy prestigiosa con la que yo tengo el gusto de participar en encuentros o interactuar. Y bueno, conversábamos de todo esto que nos está pasando, ¿no? Desde qué momento o desde qué lugar interactuar. Y yo te decía ayer lo que estoy diciéndote a vos hoy, ¿no? Hay quienes sostienen que por ahí lo ideal sería tener un medio propio para decir las cosas que uno piensa. Y otros que piensan que hay que dar la batalla en las redes sociales. Vos tenés un palo fuerte que es el del fútbol y la investigación histórica, ¿no? Ahí es un capítulo fuerte en tu profesión. Sí, lo ha sido más que nada en los años que yo trabajé en medios y haciendo periodismo deportivo casi con exclusividad en los primeros 20 años de mi trayectoria. Escribía siempre notas de índole deportiva, pero con una mirada política, ¿se entiende? Ujú. Ahora, en los últimos 25 años, yo ya me he dedicado más a otras cosas o he ido combinando, ¿no? El tema de la cobertura deportiva con lo político, con la política internacional. Roberto, me acaba de salir un simbolito ahí con un problema de conexión, no sé si me estás escuchando. No, yo te sigo escuchando, está todo perfecto. Ah, me apareció como un gatito que decía loading, no sé cuánto en inglés, no alcanzo a leer porque la letra es re chiquita. No, no, no son, nuestros enemigos están en otros lados, los que combaten nuestro vínculo. Escuchá, Gustavo, vos cuando empezaste, ¿qué edad tenías cuando empezaste el periodismo? Mirá, empecé y que me quedé a trabajar ya de manera continua a los 20, pero ya había hecho cosas con 15, 16, 17 años. ¿Con tu viejo en deporte? Sí, yo iba a las conexiones de fútbol, mi papá relataba Boca y yo iba a la conexión en los partidos que jugaba River o Racing, y ayudaba al periodista que estaba en la conexión. Así fue, le llevaba los equipos, lo ayudaba, le llevaba alguna nota. ¿Se entiende? Y eso fue en, no sé, 73, 74, por ahí, 75. Ya después yo empecé en el periodismo por agosto del 78 y nunca más dejé. ¿En, dó- en Después del dó- Mundial. en dónde empezaste ese primer laburo que tuviste? Empecé en el diario, sin contar la radio de mi viejo, donde trabajaba él, en el diario La Prensa. Después, al año pasé a Clarín, porque tuve la oportunidad de entrar a Clarín. Ese año falleció mi papá, cuando yo todavía era jovencito. Mi papá también era bastante joven. Murió con 61 recién cumplidos. Y bueno, empecé a trabajar en Clarín, después en la revista Goles, y ahí seguí mi trayectoria en medios gráficos fundamentalmente. Em, ética periodística, desde cuando empezaste ahora, ¿es mucho el deterioro de la ética periodística? Sí, a ver, es tan grande el deterioro como lo ha sido a lo largo de la historia, el afán de figuración que tienen muchos periodistas que se creen más importantes que el entrevistado, que se creen más importantes que la noticia. Siempre hubo vanidosos, eh, porque podés tener una dosis de vanidad, ¿no? Y disimularla, de narcisismo. Pero hay gente que no ha educado para nada su narcisismo y sigue pensando que es más importante que el entrevistado, como dije recién, que el propio reportaje que está haciendo, que la propia noticia. Yo siempre, cuando hablo con mis alumnos, incluso porque trabajamos en formatos de textos periodísticos, les digo que no escriban en primera persona, que la primera persona es solo exclusiva para narrar algo que nos pasó, que es intransferible, algo muy personal, ¿se entiende? Algo muy de uno, no algo
este, que podría narrarse con esa distancia que uno tiene que tomar de la tercera persona. Así que las vanidades sí, por supuesto, se han exacerbado muchísimo a partir de que hay una múltiple cantidad de dispositivos móviles y de redes. Incluso hoy a través de los algoritmos se mide todo a través de los likes y los me gusta, que son los me gusta, los retweets o las entradas que tiene un texto y no tiene otro, ¿no? Y en eso yo a veces me llama curiosidad saber si una nota tuvo repercusión, pero trato de educar mi interés por lo que uno hace. Yo soy de las personas que hago algo, lo disfruto mientras lo hago y después que salió publicado, sea un libro, sea un artículo, ya fue. ¿Se entiende? Ya estoy Ujú, pensando en otra cosa, en otro ujú, proyecto, en otra ujú, nota, en otro libro. ujú. Disfrutás plenamente el momento de hacerlo. Sí, sí, de investigar algo, de compartirlo con mis lectores. ¿Qué puedo decir a esta altura? Pasaron ya muchos años, tengo gente que me sigue, que respeta mi trabajo, que me invita a participar en alguna charla o que creo, considera que puedo aportar algo desde el lugar que yo tengo, que es muy pequeño en el marco de lo que es ese mundo que ya parece un inframundo de las redes sociales. ¿En cine hace mucho que no haces nada? Sí, sí, prácticamente. Estaba con un proyecto ahora para un documental sobre una historia política de los 70, pero cuando ganó las elecciones Milei, bueno, todo eso se detuvo. Imagínate con alguien que cree que los integrantes del mundo de la cultura, del cine, de cualquiera de las artes, son vagos y mal entretenidos y que hacen obras que no merecen difundirse con un gobierno así, que es, digamos, lo peor que nos ha pasado después de la dictadura cívico-militar de 76. Es difícil llevar adelante un proyecto. Gustavo, che, fue un gustazo charlar contigo. Entiendo que vas a estar en Montevideo cubriendo las elecciones. Ojalá no, nos crucemos. Te mando un abrazo y gracias por este encuentro, che. No, al contrario, Roberto, después cuando aparezca al aire por tu espacio, avísame, así lo difundo. ¿Eh? Va a ser un gusto. Va a ser un gusto. Bueno, un Chao, abrazo grande. chao, Chao, querido. gracias a vos. Chao.